Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más al podcast de la cultura y sus locuras. Esta semana en nuestra sección de cine vamos a contar primero con el actor Eduardo Lloveras y también con el actor Javier Hueso. En la parte de música charlaremos con uno de los integrantes del grupo Rosario Cohete y también vamos a tener deportes. Vamos a tener a Víctor Fernández, que es el triple campeón del mundo de windsurf. Además retomamos nuestra sección de historia con José Antonio y para terminar el programa una doble ración de teatro, David de la Escuela Dos Lunas y también Davinia de la Encina Teatro. Como siempre podéis escuchar tanto este como programas anteriores en nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Y sin más dilación, aquí comienza el programa número 36 de la cultura y sus locuras. Si tanto te gusta, escríbele un mensaje. Ya lo hice. Al día siguiente le mandé un smiley. ¿Un smiley? ¿Pero qué tienes? ¿12 años? Si la mayoría de los clientes de este bar darían un brazo por estar contigo. Por estar no, por follar conmigo. Niño, no te quejes por estar empachado de pasteles cuando otras no tenemos ni pan que llevarnos a la boca. Y empezamos el programa de esta semana hablando de cine. Tenemos al otro lado del teléfono a un actor que está bastante de moda últimamente, con muchos estrenos que ha tenido durante todo el año en la plataforma Netflix, uno de ellos muy reciente, del que viene también a hablarnos ahora. Él es Eduardo Lloveras. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias por acogerme, tenerme aquí en el programa. Pues las gracias a ti por haber hecho un hueco en tu agenda y, por supuesto, por haber querido estar con nosotros. Lo primero, antes que nada, bienvenido a La Cultura y sus locuras, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, como comentaba, Eduardo Lloveras, actor de Barcelona, y estás de estreno, ya que hace unos días se ha estrenado en Netflix la última serie en la que participas, Smiley. Así que cuéntanos un poco, Eduardo, qué vamos a poder ver en ella y también qué vamos a poder ver de tu personaje. Sí, pues Smiley se estrenó hace 2 días en Netflix y Smiley originalmente era una obra de teatro que se hizo en Barcelona en una sala muy pequeña y que fue funcionando muy bien y pasó a salas más grandes y luego se hizo también en distintos países, por Europa, por América, y es de un dramaturgo catalán bastante conocido aquí en el panorama catalán y ahora yo creo que ya en toda España, porque acaba de ganar el Premio Nacional de Cultura justo hace un año, que es Guillem Clua, y es una serie de 8 episodios y es una comedia romántica gay. Entonces, lo que ha hecho Guillem Clua es coger la narrativa clásica de la comedia romántica, pero con 2 personajes protagonistas homosexuales. Y es muy divertida, es muy entretenida, aparte es navideña, porque pasa las fechas de Navidad en Barcelona, y además está muy bien escrita, porque si una cosa tiene Guillem es que escribe muy bien, pues tanto en teatro como en televisión. Pues sí. Bueno, Eduardo, aparte de esta serie, has estrenado también otras en Netflix en este último año. Si lo hubieras sabido, que también se estrenó hace poquito. En junio, julio, no recuerdo muy bien, también se estrenó Intimidad, que también la protagonizaste. Incluso he leído que rodando las 2 series a la vez. Así que me gustaría saber que tú nos expliques cómo se hace para cambiar de personaje, que he leído incluso en el mismo día, porque lo mismo rodabas en Sevilla que rodabas en el País Vasco. Sí, totalmente. Intimidad y si lo hubiera sabido, por suerte las 2 eran de la misma plataforma también de Netflix y coincidió el rodaje de ellas. Y sí que tuve algunos momentos, claro, una se rodaba en Sevilla, la otra en el País Vasco. Y algunas veces estaba rodando por la mañana, por ejemplo, en Sevilla, acababa de rodar, me llevaban rápido al aeropuerto, allí cogía un avión, a veces no podía ser directo por el horario hasta el País Vasco, entonces tenía que hacer una transfer en Madrid, entonces llegaba a Bilbao, y en Bilbao a veces me tenía que venir a buscar un coche para ir a rodar hasta la localización, que quizás estaba 3 horas, y luego acababa de rodar y volvía por la noche a coger otra vez 2 aviones y llegaba al rodaje nocturno de Sevilla. O sea, era un poco caótico, y sobre todo también porque las 2 series y los 2 personajes no tenían nada que ver. Claro. Una era un thriller así como muy nórdico, de drama en el País Vasco, y en el caso de Si lo viera era una comedia, o sea que no tenía. Pero bueno,
pero me lo pasé muy bien y lo aguanté todo. Algunas noches quizás no dormí mucho, pero valió la pena, la verdad. Bueno, aunque sea, como tú bien dices, caótico, me imagino que te brinden estas oportunidades, que te brinden incluso una oportunidad doble de hacer 2 series, a día de hoy creo que no se puede desechar, ¿no? No se le puede decir que no a ello. No, para nada. Y la verdad es que tuve la suerte de que se pudieron cuadrar las fechas. También allí le tengo que dar mucho las gracias a mi representante, a Pedro Caray, que consiguió que pudiéramos hacer las 2, así que nada, que yo lo agradezco mucho y además es más trabajo para mí y que esto es importante porque, como ya sabemos, no es un trabajo muy estable y a la mínima que lo tienes que aprovechar y hacerlo como puedas, pero hacerlo. Pues sí. Bueno, aparte de la serie, tú también eres actor de teatro y el 22 de febrero estrenarás, perdón por mi catalán, con adelanto lo digo, la obra Tots eren filmeus en el Lliure de Barcelona. Sí. Me gustaría saber, tú que has hecho, por supuesto, televisión, esta serie y también haces teatro, ¿tú crees, según tu opinión, llega a ser mejor actor o al menos es más completo el actor cuando hace teatro? A ver, no, o sea, yo creo que tú puedes ser muy buen actor sin hacer teatro. O sea, ejemplos hay muchísimos. Uh-huh. Yo conozco a gente que es talentosa y muy buena y es una barbaridad las cosas que hace y no ha hecho nunca teatro. Simplemente que si tú eres un actor y te formas en otras modalidades, que no sea solo el audiovisual, igual que si solo hicieras teatro y te formas en el audiovisual, quiere decir que todo suma y todo ayuda. Y sí que creo que a mí, por ejemplo, sí que creo que me ha ayudado mucho formarme en teatro primero porque he tenido la suerte que he trabajado con directores que me han gustado mucho y además con textos que están escritos por personas que reconocidamente a nivel histórico en la cultura escriben y son dramaturgos muy potentes, como en este caso la obra de Todos eran mis hijos, que lo has dicho muy bien tú en catalán, Tots eren fills meus, está escrita por Arthur Miller, que es uno de los dramaturgos más importantes de Norteamérica, yo creo que de los 3 más importantes junto con Tennessee Williams. Y claro, hacer un texto escrito por Arthur Miller con unos personajes así de complejos y que hable de historias tan interesantes y que a pesar de que pasen los años aún siguen como tema de actualidad, pues es difícil encontrarlo en otras modalidades esto. O sea, nunca haré un guión escrito por Arthur Miller en la televisión, seguramente, igual que no haré uno de Chekhov o de Lorca, ¿sabes? Pues sí. Bueno, dejando un poco al lado por un segundo la interpretación, tu faceta de actor, antes de ello fuiste incluso nadador, fuiste también jugador federado de waterpolo, creo que incluso estuviste en la selección catalana de waterpolo. Si volvieras atrás, si te dieran ahora mismo la opción de retroceder unos años y volver a tomar esa decisión, ahora que has probado, ¿volverías a elegir la interpretación o te hubiera gustado intentarlo como deportista? No, 100% elegiría la interpretación. Sí. Totalmente, vamos, lo tengo clarísimo. O sea, la natación es un deporte muy, muy bonito, pero es muy sacrificado y muy solitario. El waterpolo, en cambio, al ser un deporte de equipo y haber una pelota de por medio, yo lo encuentro más entretenido, pero son muchas horas. Recuerdo que acababa del colegio y cada día estaba 3 horas en el agua, luego llegaba el fin de semana y tenía un día competición, otro día partido. Hacía los deberes y estudiaba justo después de cenar, que llegaba a casa a las 9:30, a las 11 estaba haciendo los deberes. Uh-huh. Y esto durante prácticamente toda mi vida, o sea, toda mi niñez y adolescencia hasta los 18 que decidí dejarlo. Tampoco creo que hubiese llegado a muy lejos, también te lo digo, quiero decir. Y además, no era mi pasión siempre ha sido la interpretación. A pesar de estudiar una carrera universitaria que tampoco tiene nada que ver, ya lo tenía muy claro que quería dedicarme a esto y que es muy vocacional. Y yo creo que ha de ser un trabajo muy, muy vocacional, porque es tan difícil conseguir vivir de ello y es tan difícil mantener una vida estable, ¿no? Y pagarte el alquiler y vivir de ello, que yo creo que o es vocacional o al cabo de un tiempo ya te cansas y te vas a hacer otra cosa que te sale más a cuenta si realmente no es lo que te gusta, ¿sabes? Bueno, como bien comentabas, Eduardo, es verdad que estudiaste una carrera que no tenía nada que ver, que fue Administración y Empresa. ¿En qué momento decides poner punto y aparte y decir, ahora quiero dedicarme a actor? Me imagino que tendrías un punto de inflexión, ¿no? Sí, a ver, a mí me pasó que como me gusta hacer, como tú bien has dicho, a veces cosas a la vez, quizás demasiadas,
yo hice, o sea, mientras hacía ADE, me formaba como actor en la Nancy Tuñón, aquí en Barcelona. Entonces, la Nancy Tuñón eran 3 años y la carrera de ADE eran 4, porque a mí ya me cogió el primer año de Plan Boloña. Y justo cuando acabé la formación de actor, dije, me queda un año de ADE, lo acabo, pero ya tengo clarísimo que esto es lo que más me gusta, pero igualmente acabo porque quería acabarlo y porque además justo aprovechaba que el último año me iba de Erasmus a Estados Unidos, y cuando tienes 21 años y pues te puedes ir de Erasmus, pues lo coges y te lo pasas lo máximo de bien que puedas, y luego ya vuelves y decides qué haces con tu vida. y así fue, volví de Estados Unidos y dije, voy por ello, tengo 22 años y quiero darle una oportunidad a esto. Bueno, pues efectivamente, de eso os quería hablar, que hace ya más de 10 años que empezaste con el tema de la interpretación, ya empieza tu trayectoria de actor. Me imagino que empezaste con muchos castings, sigues con ellos también. Y quiero saber, Sí. desde tu punto de vista, ¿ha cambiado mucho la percepción del casting y la realización de un casting? Por ejemplo, ¿influye ahora más que antes el tema de las redes sociales? ¿Se tiene más en cuenta ahora en un casting? Lo de las redes sociales no lo tengo claro. Lo que sí que ha influenciado mucho es la manera de hacerlo. Ahora se dice self-tape, que proviene del inglés, que es que el primer casting, o incluso quizás el único, te lo grabas desde tu casa. Sí. Entonces, esto antes del COVID era muy común en producciones más internacionales, por ejemplo, si has de rodar algo en otro país, como Inglaterra o Estados Unidos o Francia, como no puedes ir allí presencialmente o quizás no es necesario la primera prueba, ir allí presencialmente con el director de casting en concreto, pues te grabas desde tu casa y entonces te envían la escena, la separata que le llamamos, sea escena o sea monólogo, sea lo que sea del propio proyecto, y tú te grabas y lo envías. Y esto, debido a la pandemia, también se ha empezado a hacer mucho más, incluso aquí en España, ya que lo veían muy útil, ya que no podías viajar, pues te lo grabas y luego, si les gusta o no les gusta o les encaja, ya vas presencialmente o no, o te grabas otra. Y el self-tape sí que ha sido una cosa que he notado que ha evolucionado, o sea, que ha cambiado muchísimo. O sea, que ahora se hace muchísimo, vamos. Y bueno, aparte de estos estrenos de cine, el proyecto que tienes para teatro para febrero del año que viene, también tienes un próximo estreno, también para el año que viene, para 2023, en el que te metes en la piel del pintor, del reconocido pintor Joan Miró. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido interpretar a este pintor tan famoso? Pues al principio fue un reto. La experiencia ha sido maravillosa, realmente. O sea, a mí me ha encantado porque pocas veces tienes la oportunidad de, como actor, de interpretar a una figura tan icónica y además, en este caso, con Uriol Ferrer, el director de la TV Movie. Ha sido un compañero de viaje maravilloso, que nos entendimos perfectamente desde el primer momento y hablábamos el mismo lenguaje. Y me ha ayudado muchísimo. Sí que es verdad que al principio, claro, no, o sea, yo soy nacido en Barcelona, como Miró, pero o sea, cuando me dijeron de hacerlo, yo tenía muy claro quién era y conocía algunas de sus pinturas, pero no sabía ni cómo era físicamente, ni la personalidad. Al igual que Picasso o Dalí, que son personalidades mucho más excéntricas y que se ha visto muchos vídeos de ellos y mucha vida pública, en el caso de Miró no, porque es completamente lo contrario. Es una persona súper reservada, súper enigmática, muy misteriosa, muy tímida y que siempre se ha querido mantener lejos de los medios y de exponer su vida pública, excepto con sus pinturas. Y en este caso fue como, vale, o sea, me tengo que poner, tengo que leer libros, voy a intentar conseguir todos los vídeos que pueda posibles, porque además lo hago en distintas edades durante la TV Movie. Y claro, la mayoría de vídeos era ya de Miró de mayor. De joven eran fotos, luego tenía que escuchar su voz para la manera en cómo hablaba el castellano, que tenía muchísimo acento catalán, la manera en cómo hablaba el catalán. Luego en la película, por ejemplo, también hablamos francés, y claro, francés yo no tenía ni idea. Y bueno, aprender a pintar, que tampoco había pintado nunca, que por suerte tuve una persona muy importante en el proceso de pintura, que es que yo le llamo maestro, que es uno de los escenógrafos también más reconocidos aquí en Cataluña, que se llama Castells, y él me estuvo ayudando también mucho con todo el tema de la pintura. Pero que vamos, que fue como
al principio fue como, wow, cuántas cosas tengo que hacer, pero al final, paso a paso, Claro. me iba adentrando en este universo y me acabé enamorando completamente de Joan Miró y de su visión de las cosas y de la naturaleza y de la importancia de encontrar tu sitio en la vida para poder crear y poder expresarte, ¿no? Al final es una historia de superación, de cómo una persona que ha vivido en situaciones tan duras como una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, un crack del 29, una guerra civil española, y una persona que no le llega el reconocimiento hasta una edad tardía, que no le dan el premio Guggenheim por el mural de la UNESCO. Y al final las historias de superación a mí siempre me han motivado, y más si es de una personalidad de aquí. Pues estaremos pendientes de ese estreno porque la verdad pinta bastante bien y pinta que tiene que ser una interpretación para estar muy atento y para verla y degustarla bien. Y Eduardo, volviendo a una de las series de las que hemos hablado antes, voy a usar el título. Si Eduardo Lloveras lo hubieras sabido, ¿qué no habrías hecho en tu trayectoria de actor? Esta pregunta es muy dura, ¿eh? A ver, voy a tirar por lo fácil y tópico, pero es que es verdad. Yo creo que no hubiese cambiado nada, porque incluso de los momentos que en su momento pensé, ojalá esto lo hubiese cambiado, son momentos que luego me he dado cuenta que he aprendido. He aprendido y me han ayudado a situarme mejor ahora y a gestionar mejor según qué cosas y según qué proyectos y a tomar según qué decisiones. Que si quizás no hubiese pasado por eso, esa experiencia más dura, más mala, o como la quieras llamar, ahora no sería capaz de enfocarlo con otro punto de vista. Genial. No sé si te ha servido esta respuesta. Sí, hombre, no te voy a indagar más, pero bueno, me ha servido, como tú has dicho, el camino fácil, pero bueno, me ha servido. Y bueno, siguiendo con esta serie, he leído, que no lo sabía, la verdad, que originalmente iba a ser una serie turca, la de Si lo hubiera sabido, y no fue, Sí. por lo que he leído, porque uno de los protagonistas era gay. Exacto. No metiéndome en el tema, pues es verdad que afortunadamente aquí no pasa eso en el cine, o al menos que se vea, es verdad que ya afortunadamente eso está cambiando, afortunadamente como digo, pero sí me gustaría saber, tú que estás en el mundo del cine, es verdad que muchas veces pasan por aquí actrices y lo hablamos, ¿hay todavía desigualdad en el cine español, por ejemplo, en el caso del género, en el caso de la mujer y el hombre? Sí, totalmente, pero bueno, no en el cine español, en el cine en general. Uh-huh. Quiero decir, mira, en Turquía no se hace, las autoridades turcas deciden no hacer Si lo hubiera sabido porque una de las tramas principales era una historia homosexual. Yo creo que es un momento muy importante para apostar por estas historias, tanto LGTBI como que en las historias protagonistas se trate de personajes femeninos, como por ejemplo también en el caso de Smiley, que Smiley se necesitaba también un referente así de una comedia romántica con personajes protagonistas homosexuales, porque cada vez las hay más, ¿eh? O sea, sí que estamos viviendo un momento de crecimiento en esto y de intentar llegar a una igualdad y una completa integración, pero aún no. Por ejemplo, en el caso homosexual aún falta una película de ciencia ficción o de Marvel o de aventuras, por decirlo de alguna manera, un Indiana Jones gay, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Y yo creo que es importante y también crear las historias en el caso del LGTBI, la mayoría de las historias hasta ahora que hemos visto tratan o sobre el VIH, sobre el SIDA, ¿no? De toda esa época, o sobre el personaje con connotaciones dramáticas por su sexualidad, es decir, que no acepta su orientación sexual él o que en su entorno, familia o amigos no aceptan su orientación sexual. Y es guay que en series como, por ejemplo, Smiley no haya tema, es decir, que en ningún momento se hace desde este punto dramático, ¿sabes? Y esto cada vez irá evolucionando y esperemos que al final se llegue a una completa igualdad, porque al final la cultura ha de servir para esto, para que una sociedad no esté estática. Es decir, que tú veas un proyecto y que te haga reflexionar y que te haga hacer preguntas para avanzar y crear, al final, ya sé que suena a estereotipo y atópico, pero un mundo mejor, punto. Pues sí, no, y la verdad que es muy necesario, pero es verdad que poquito a poco parece que vamos, afortunadamente, avanzando. Y además, para añadir, quiero decir, empatizas
Ujú. con los personajes, con las personas, independientemente de su sexualidad y de su orientación sexual, porque lo importante es que los personajes estén bien escritos y que, Sí. y que, y que, que tú te sientas interesado por esas historias de esas personas, Pues independientemente de sexualidad y orientación sexual. Si se lleva haciendo toda la vida las mujeres con los personajes masculinos o homosexuales con heterosexuales, claro que puede ser al revés, por supuesto. Pues sí. Es decir, tanto si lo hubiera sabido como Smiley, son series que es para todo el público. Pues sí, pues sí. No, y es verdad que al final es eso, es sobre todo el escribirlo y el hacerlo, que haya buen gusto y que se haga bien y que se haga con delicadeza, que es como se deben hacer las cosas. Pero es verdad que muchas veces falta eso de el contrario, que lo homosexual haga de heterosexual. Pero bueno, parece que vamos poquito a poco en la buena línea. Y Eduardo, Sí. me gustaría también hablar contigo antes de terminar de cortometrajes, porque también estrenaste uno hace poquito, Suelta. Y es verdad que han pasado Sí, por aquí sí, sí. directores de cortometraje, ha pasado Rafa Arroyo, que por cierto está nominado a los Goya como mejor cortometraje, también Alan Barry, que también nos hablaba del corto de Nerea Barros, del corto 36. Ajá. Y... Pero Sí. hablábamos de eso, y tú también que has hecho cortometraje, creo yo que también te habrás dado cuenta, el poco valor o la poca importancia que se le da al cortometraje aquí en España. Es verdad que el cortometraje siempre está como uno o dos escalones por debajo del largometraje. No sé si estás de acuerdo conmigo. Eh, sí, bueno, claro, yo quizás no sería la mejor persona para hablar con esto, pero yo te puedo contar mi experiencia, pues, que he vivido durante este proceso de cortometraje y hablando con Javi Pereira, que es el Ujú, director y que de hecho es su ópera prima del cortometraje Suelta, que está en Movistar Plus. ujú. Y que creo que Javi hará muchos más trabajos como director porque para ser el primero le ha salido muy bien. Pero el cortometraje a veces es difícil de... Claro, el público en general consume series y consume Sí. películas o consume teatro, pero el cortometraje normalmente no lo suele consumir. O sea, es Ujú, algo que se consume los de la propia industria, incluso no todos, sino cuando ujú. tú haces un cortometraje y lo presentas a festivales y haces toda la gira de festivales de todo el año, tú vas viendo los otros cortometrajes también y realmente hay trabajos maravillosos. Sí. Y además, también a veces se utiliza como un proceso de una persona que quiere ser director, hace el cortometraje para que ese cortometraje, si tiene resonancia, pues pueda conseguir financiación para en un futuro hacer un proyecto ya sea de película o de serie o de otro cortometraje. Pero sí que es verdad que no es mainstream, por decirlo de Sí. alguna manera, y yo creo que por eso quizás se le menosprecia en algún sentido, pero yo creo que valen mucho la pena. Sí, 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 sí. Y la Muchísimo. mayoría son de duración corta y se Sí. explican unas historias Sí. muy Sí, interesantes, sí, o sí, sea, sí. que valen mucho la pena. Sí. Y hay que dar en la diana, porque es muy poco tiempo. Y yo me he dado cuenta, Efectivamente. viendo cortometrajes durante este año, mientras estaban los festivales suelta, que hay un talento espectacular en Sí. este país. Sí. La verdad que hay algunos cortometrajes, dice, tú, ¿cómo en 20 minutos me ha podido dar tanto? Y más muchas veces que una película de 3 horas. Que dice tú, es que son 20 minutos solamente. Sí, sí, por eso. Sí, la Sí, verdad. sí, Pues totalmente. habrá que darle más cabida, habrá que darle también más importancia. Y Eduardo, me gustaría antes de despedirte, lo primero, no sé si tienes algún proyecto, aparte del teatro y aparte de este estreno de Miró, algo que tengas entre manos y que nos puedas adelantar. Pues no, la verdad es que no. De momento no. A ver si aparte de lo del teatro, a ver si van bien bueno, si Smiley Sí. al público le gusta y podemos hacer una segunda temporada, ojalá. Eso sería maravilloso. Pues Pero de momento no me sabe mal. nada, bueno. Ya con el estreno de Miró, que la verdad que tiene muy buena pinta, el teatro también, poco a poco, ¿verdad? Que tampoco vamos a ponerlo en la situación caótica del principio, que vengan poquito a poco y que vayan viniendo también esos proyectos. Exacto. Y Eduardo, eso sí, la última pregunta, esta sí es común a todos los invitados, tú que me has dicho antes fuera de micro, que has escuchado algunos de los podcasts y demás, te sonará. Es una Sí. pregunta que hacemos a todos los que pasan por aquí y es para conoceros un poco más. Y es la siguiente: si te dieran opción a elegir ser alguien o ser algo durante solamente un día, ¿a ti qué te gustaría ser? Mm, ¿Qué me gustaría ser? Esta es la pregunta complicada. Ya es complicada, ¿eh? No quiero pasar... Sí, no quiero...
No te preocupes por la Pues mira, respuesta te porque voy a decir, ha salido de todo, ¿eh? Es decir, no te te voy- preocupes por eso porque ha salido de todo. pues mira, te voy a decir que yo tengo una gatita que Sí. se llama Eulalia Ujú. y que cuando a veces estoy como estresado o he tenido un mal día o me siento como un poco ansioso, Sí. necesito como relajarme, la miro y me relaja. Esto le pasa a bastante gente con los gatos. Entonces, en algún momento sí que quizás Mm. me gustaría como tener esa tranquilidad que tiene mi gatita, Pues sí. Eulalia. Así que elegiría por un día ser Eulalia. Pues genial, es lo que te decía, han salido muchas respuestas y muchas de ellas son eso. Oye, me gustaría ser mi perro, me gustaría ser mi gato. Es verdad que también un día por lo menos tranquilamente y que te lo hagan todo, la verdad que también tiene que ser un lujazo. Así que es una respuesta... Pero un día, ¿eh? No más. No más. No, un día, es verdad. Sí, ya 2 o 3 días tiene que ser un poquito aburrido, así que mejor vamos a dejarlo en un día. Pues Eduardo, ha sido un auténtico placer charlar este ratito contigo, conocerte más, conocer esos proyectos, esos estrenos también que están ahí ya en la plataforma en Netflix y todo lo que está por llegar. Así que de nuevo te doy las gracias por haber estado con nosotros. También le daré ahora las gracias a Alejandro también por la gestión y demás de la entrevista. Así que nada, un placer. Muchas gracias de nuevo Igualmente. y que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros. Nada, a ti por... Muchas gracias. La conversación ha sido muy agradable, de verdad. Pues, Gracias. pues yo que me alegro mucho, Eduardo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, que vaya muy bien. Hasta pronto. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Y eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar. Y llegamos de esta manera escuchando pues una de esas canciones del grupo Rosario Cohete, que lo tenemos hoy aquí en el programa. Está su cantante, es Álvaro Serrano. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Muy bien, aquí estábamos deseando de recibir tu llamada y de colaborar con ustedes en este proyecto tan ilusionante y tan bonito como es vuestro canal. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Por supuesto, darte la bienvenida antes que nada a la cultura y su locura. Y como decía Álvaro Serrano, eres el cantante de ese grupo de música de Rosario Cohete, de la localidad sevillana de Carmona, formado, aparte de ti, aparte de Álvaro Serrano, por Javier González, David González y Juan Montes. Lo primero que me gustaría saber, y también nuestros oyentes, ¿cómo se inicia este grupo? ¿Cómo se inicia esta aventura? Pues nosotros somos un grupo de amigos y conocidos del panorama musical de aquí de nuestro pueblo, de Carmona, que bueno, que después de la pandemia, un poco huérfanos de un proyecto que nos ilusionara, que fuera algo personal, pues encontramos en una serie de canciones que teníamos ahí guardadas en la libreta, sí, el camino perfecto para volver a juntarnos y hacer música, porque anteriormente pues teníamos proyectos juntos, pero bueno, pues por H o por B pues elegimos caminos diferentes y al final pues encontramos en esas canciones que teníamos preparadas y hechas de hace mucho tiempo, pues ese pretexto para volver a unirnos. Y nada, con esa ilusión empezamos y hasta la fecha seguimos haciendo música propia, que era lo que queríamos. Bueno, yo os conocí, que te lo decía antes fuera de micro, en un programa de Canal Sur, donde cantabais una versión, por cierto, buenísima, de la canción de Pau Donés. Y hacéis música muy variada, con post-rock, pero tirando siempre de raíces flamencas. ¿Es este el tipo de música que vosotros queríais hacer desde primera hora? Pues nosotros, la verdad es que ese era el hilo conductor de todo, que lo que hiciésemos tuviese raíces, que fuese algo con lo que se identificara el pueblo y la gente de Andalucía, pero la verdad es que al final ha variado todo tanto que nos están escuchando hasta pues de Peñaperros para arriba, público muy fiel, y la verdad es que sí, que Canal Sur nos ha ayudado mucho
a darnos a conocer sobre todo en el público de aquí de Andalucía. Pero casualmente pues hemos estado todo el verano rodando por Castilla y aledaños, y la verdad es que ese público también nos ha acogido de una manera muy especial, y sin esperarlo al final las raíces andaluzas pues como siempre pues, se abren paso en público muy variado, y al final pues no solo nos hemos llegado al público andaluz, al final esto nos ha hecho abrir también campo en otro público que no esperábamos nunca que le fuera a gustar nuestra música, así que muy contento, la verdad. Y Álvaro, bueno, estáis en YouTube, también os podemos escuchar por Spotify. Hoy en día es necesario estar en las redes sociales, ya sea eso, pues todos estos canales o Instagram, Facebook, para llegar lejos. Hombre, yo creo que es primordial. La gente ahora mismo vive pegada al móvil para lo bueno y para lo malo, y estar en estos canales es súper necesario para al final tener algo de repercusión. De hecho, nosotros le debemos todo, yo creo que lo poco y bueno que estamos cosechando a YouTube. Desde el momento en el que grabamos una versión que hicimos en 2020 del Perro Andaluz, de una de las cuartetas del Perro Andaluz, de una comparsa de Martínez Ares, y quisimos hacerle un pequeño homenaje a Andalucía con esa última cuarteta del Perro Andaluz, y gracias a YouTube y a lo que se movilizó ese vídeo, se viralizó, nosotros ahora somos lo que somos, está claro, vamos, somos lo poco que somos, pero gracias a este canal, así que yo creo que sí que es súper necesario. Homenaje también a Andalucía que hicisteis el pasado 4 de diciembre, ese día de la bandera, con vuestra última canción, que salió ese mismo día, Llegó el día, se llama. Aprovechando el título, con tu permiso, voy a aprovechar ese título, y musicalmente hablando, ¿qué día te gustaría o qué día os gustaría que os llegara? Hombre, pues la verdad es que lo más importante para nosotros, para todos los artistas, ¿no?, es dar a conocer su música, y yo creo que eso es lo más importante para nosotros, tocar y tocar de una manera constante, ¿no?, un poco en el tiempo, porque claro, ahora mismo hay una oferta musical y cultural bastante extensa, sobre todo en nuestra ciudad, en Sevilla, Andalucía en general. También yo creo que debido al tiempo que hemos estado sin poder disfrutar de ella con el tema del COVID, etcétera. Y hombre, el día que nosotros queremos que llegue, pues poder tocar de una manera más asidua y tener en el tiempo un calendario un poquito más extenso, porque la verdad es que claro que esto ha tenido la vertiente positiva, que se ha abierto todo mucho más, hay una agenda cultural mucho más extensa, pero también, pues claro, al haber tanto, pues los que estamos empezando, entre comillas, los nuevos proyectos, pues estamos viendo un poco más de dificultad a la hora de encontrar sitios donde poder tocar. La verdad, pues se ha dicho que hay muchos más recursos y hay muchos más sitios donde poder desarrollar tu arte, pero también es verdad pues que estamos un poquito cegados lo que estamos empezando. Así que ese es el día que nosotros estamos esperando, que tengamos un poquito de más recorrido. Y Álvaro, bueno, hablábamos antes del flamenco, os tira mucho el flamenco, os sentís flamencos también, y según pusisteis hace un tiempo en Instagram, le dais las gracias a ello, porque según vosotros, Rosario Cohete es parte gracias a ello, a que os sentís flamenco. Hablando de esto, hablando del flamenco, ¿tú consideras que el flamenco es profeta aquí, en su tierra? Pues bueno, de eso es uno de los temas de los que hablábamos hace poquito entre nosotros. En estos meses que hemos estado viajando y en verano conociendo otras partes de España, etcétera, nos hemos dado cuenta que sí que es verdad que evidentemente el flamenco tiene unas raíces muy profundas aquí en Andalucía, y eso es indudable, innegable, pero sí que es verdad que, no sé, nos da como un poco es un poco inquietante que fuera de Andalucía se valore muchísimo más esta música y estas raíces nuestras, y que se respete, yo creo que entre un público un poco más joven también, de una manera
acérrima en muchos de los sitios donde hemos ido. Hemos conocido muchos festivales fuera de Andalucía de flamenco puro, flamenco de raíces, de verdad, y se respeta. Hay muchas peñas, hay mucha gente que valora el flamenco, no a lo mejor más que aquí, no queremos decir más que aquí, pero sí que se está abriendo un campo bastante interesante para el flamenco fuera de Andalucía, y yo creo que debería de abrirse un poquito más el flamenco para la gente joven aquí en Andalucía. Se debería de potenciar más esta rama de nuestra tierra en Andalucía para los jóvenes, y darle también su cabida a este público, que yo creo que al final va a ser el que va a tomar las riendas de la música y de la cultura aquí en nuestro país de un momento a otro, y esa es en nuestra Andalucía de aquí de un momento a otro, y que al final se está pues quedando un poco atrás, yo creo, aquí en nuestra tierra. Yo creo que si se le da también su sitio en las peñas a los jóvenes y ellos toman un poquito las riendas del asunto, creo que evidentemente no va a morir nunca, porque esto es milenario y no va a morir, evidentemente. Pero si se le da un poquito su sitio al joven dentro de lo que es el panorama flamenco en nuestra tierra, yo creo que tendría mucho más que decir. Y bueno, para dar a conocer ese flamenco fuera también de nuestra tierra, fuera de Andalucía, ¿tenéis algún proyecto, alguna gira actualmente entre manos? Pues actualmente lo que nos encontramos inmersos en nuestro primer disco, y que por cierto queremos que ya por fin vea la luz durante los primeros meses del año 2023. Y ahora sí que estamos un poco más parados en cuanto a desarrollar la música en directo, nuestra música en directo, pero a partir de que empecemos ya a sacar el disco, yo creo que queremos hacerlo de manera que sean nuestro público de Andalucía los primeros que escuchen la música en directo y nuestro disco en directo del trabajo que estamos haciendo. Pero no nos cerramos ni mucho menos a movernos a otros sitios. Además, sabemos perfectamente que tenemos un público que nos está esperando también fuera, y por supuesto estamos abiertos a cualquier movimiento y a cualquier sitio donde nos llamen. Pero sí que es verdad que nos gustaría dedicarle tiempo a nuestra gente de Andalucía, que la verdad durante el verano hemos estado sobre todo fuera, haciendo música en directo, conciertos, festivales de pueblos, de zonas bastante recónditas y bonitas, pero queremos dedicarle más tiempo a nuestro público de aquí de Andalucía, que creo que lo tenemos un poquito huerfanillo de nuestras canciones, y nosotros también necesitamos un poquito de calor de aquí de Andalucía, la verdad. Y Álvaro, bueno, dos últimas preguntas antes de despedirte. La primera te la voy a hacer como grupo. ¿Con quién soñáis con colaborar algún día? Pues la verdad es que yo creo que no tenemos un artista o un grupo así al que queramos, no sé, con el que queramos colaborar, pero vamos, evidentemente pues nuestras raíces, nos tiran, ¿no? Nosotros nos gusta mucho el canca, nos gusta también fuera de Andalucía, evidentemente, extremo duro, nos fijamos mucho en extremo, y evidentemente pues también, si nos vamos ya para atrás, pues como hemos demostrado en este último sencillo, pues Triana, Alameda, Medina, Loli Manuel, son referentes para nosotros de toda la vida. Colaborar, pues evidentemente con El Canijo, por toda su trayectoria, lo que han revolucionado también el panorama musical andaluz actual con su grupo Los Delincuentes, que es un referente, pero también, por ejemplo, pues, hombre, un sueño, evidentemente, con Kiko sería algo, un sueño, ¿no? Claro. Por lo que revolucionó el flamenco de aquella época y el panorama musical. También, bueno, eso se ha descubierto hace poco también, esa revolución, ¿no? Que es la actual fusión del flamenco, ¿no?
con ese disco Veneno. Evidentemente, pues mira, ahora se me ocurre que con Kiko sería increíble, ¿no? Pues pero sí. también yo que sé, con Pepe Vigine, por ejemplo, ¿no? Increíble, ¿no? Que hace poquito también comentó esta publicación que hicimos de Llegó el Día, y para nosotros fue increíble, ¿no? Que a Pepe le gustara ese trabajo. Pues... Verás, no, estamos abiertos a trabajar con cualquiera, porque estamos ahora mismo empezando, evidentemente, y para nosotros es un sueño, pero esos son nuestros referentes, la verdad. Pues ojalá llegue el día, porque dicen por ahí que los sueños se cumplen, así que hay que tener siempre la esperanza. Y Álvaro, la última pregunta, esta es para ti. Esta sí es común a todos los invitados que pasan por el podcast. Si te dieran opción a elegir durante un día solamente, ser alguien o ser algo, ¿a ti qué te gustaría ser? Pues la verdad es que vivo muy muy bien siendo quien soy, la verdad, pero simplemente no ser alguien, a lo mejor seguir siendo feliz, seguir siendo una persona feliz y seguir siendo un músico que disfruta de la música y un apasionado de la cultura. Pues me gusta tu respuesta, así que sigue siendo feliz y también que nos sigáis haciendo feliz a los que os escuchamos. Yo le digo a los oyentes que os sigan por YouTube y por Spotify, a Rosario Cohete, que también os pueden seguir por el mismo nombre en Instagram, y que conozcan vuestra música, porque una vez que la conozcan, como me pasó a mí, no se van a arrepentir y os van a seguir, porque a mí me pasó y os sigo siguiendo. Así que enhorabuena por lo que hacéis, mucha suerte, que vaya todo muy bien, y a ti, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, y gracias también por compartir vivencia y darnos este trocito de vida también a los artistas con tu podcast. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Un abrazo, Álvaro. Un abrazo. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y seguimos con el programa de esta semana. Y bueno, qué alegría me da de retomar de nuevo, ¿verdad? Que tras una pequeña ausencia de esta sección de historia, retomamos con nuestro amigo José Antonio. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro, a ti y a todos los oyentes. ¿Qué tal? Pues retomamos. Ya, con muchas ganas otra vez de escucharte, que ya te lo he dicho antes fuera de micro. Sí. Muchísima gente, oye, ¿y este hombre de la historia cuándo sale otra vez? Así que con muchas ganas de retomar esa historia. Se ha ido al norte de África con un pico y una pala de si encuentra algo interesante. Pero bueno. Pues nada, pues... Ojalá pudiera. Pues aquí de nuevo, así que a seguir con esa historia de Sevilla, que lo dejamos, que íbamos a empezar con el periodo islámico, así que, José Antonio, haznos una pequeña introducción de qué vamos a poder ver y alguna pincelada que nos puedas comentar de ese periodo aquí en Sevilla. Sí, pues la gran ventaja que tenemos es que una vez, bueno, tú lo has referido, ¿no? ¿Qué podemos ver? Pues del periodo islámico podemos ver bastantes más cosas que podemos ver actualmente, valga la redundancia, del periodo romano. Es decir, pues lo tenemos a la vista. A veces pasamos por determinados ámbitos en los que no nos imaginamos que hay algún resto de un baño árabe o de incluso alguna puerta islámica, y pues yo digo, nos pasa desapercibido, y precisamente se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer un periplo que, además, de hecho, estoy seguro que nos va a resultar muy familiar a todos, porque, como digo, pasamos habitualmente, obviamente, el centro de Sevilla, la zona del centro de Sevilla, desde que se asienta el imperio islámico, que pasó por sucesivas etapas, hasta que reconquista la ciudad Fernando III. De hecho, en la zona del Salvador, muchos sevillanos lo saben, otros no lo saben, el lugar que ocupa la actual iglesia parroquial, bueno, no es parroquial, fue parroquia, ejerció de parroquia en su momento, pero realmente el título que ostenta es la iglesia colegial del Salvador, iglesia colegial del Divino Salvador.
es la segunda en rango, de hecho, en la ciudad, después de la Catedral de Sevilla. De hecho, aprovecho para comentar que sacando la entrada en la iglesia del Salvador, se puede con esa misma entrada durante un periodo de una semana entrar en la catedral. Lo digo porque, aparte del asunto web, ¿no?, que muchas personas sacan entradas por la web, a los sevillanos, de hecho no solo residentes en la ciudad, sino también en la provincia, es entrada gratuita, tanto en un sitio como en otro, pero en El Salvador hay menos cola. Entonces les recomiendo a todos los que escuchan esto que cuando quieran ir a hacer la visita del Salvador y de la catedral, vayan al Salvador, en lugar de ponerse en la cola de la catedral, donde hay bastante más público. Genial. Bueno, pues en este solar, en el solar que ocupa la Colegial, en su momento estuvo la mezquita mayor, la primera mezquita mayor que hubo en la Sevilla Islámica. Los musulmanes, como nos enseñaban en los libros de texto, ¿verdad?, cuando comenzaba la España Islámica, entran por Tarifa en el 711, ¿verdad? Y después, bueno, vencen en la batalla de Guadalete y demás, y no encuentran oposición ninguna en la península, como aquel que dice, porque había un gran vacío poblacional. Los hispano-visigodos estaban bastante descontentos con el gobierno de los reyes visigodos, y aparte, como digo, hay una cierta esperanza en esos nuevos pobladores, en esos nuevos conquistadores, esos musulmanes que llegan a la península ibérica. La mayoría de la población que entra en la península son bereberes, del norte de África, y una minoría que correspondía a los dirigentes, que eran yemeníes. Entonces, pues, como digo, punto de partida, 711, y antes estaba comentando el hito de la mezquita de Ibn Adabás. Se le denomina de Ibn Adabás porque Ibn Adabás era el cadí que realmente reforma una mezquita previa que había en el año 820. Y menciono el año porque una de los restos arqueológicos que aparecieron de época islámica en El Salvador precisamente era esa inscripción. Algunos historiadores decían que era la fecha de fundación, otros historiadores y arqueólogos postulaban porque, como he comentado anteriormente, fuera una reforma. Es decir, que Sevilla desde un primer momento, Isbililla, que se denominaba así en el momento de los musulmanes, estableció este primer emplazamiento como mezquita mayor. Se conserva, de hecho, la inscripción. Algunos historiadores y arqueólogos indicaban que era la fundacional en el año 820, pero probablemente esa inscripción haga alusión a una reforma de una primera mezquita que hubo en este mismo lugar, y que se lleva a cabo efectivamente en el año 820. Aparte de la mezquita Al-Hama, que, como he referido anteriormente, repito, coincide con el solar que ocupará posteriormente la Colegial, había mezquitas de barrio. De las mezquitas de barrio, pues no queda absolutamente nada. Tradicionalmente se han venido relacionando con los emplazamientos que con posterioridad ocuparán las iglesias gótico-mudéjares. Pongo ejemplo, pues bueno, ahí tenemos muchas en Sevilla: Santa Catalina, San Marcos, San Gil, Santa Marina. Había una hipótesis mucho más firme sobre la iglesia de Santa Catalina, por la ubicación que tenía el campanario. Justamente al lado del campanario hay un espacio, una cubba, que es un espacio de planta cuadrada, pero de bóveda de forma esférica. Y claro, estaban ahí dando vueltas al asunto pensando que podría ser un oratorio con su torre, pero bueno, al final esto se ha desestimado la posibilidad de que, bueno, fueran estos solares, se correspondieran
estos solares y por supuesto la estructura, ¿no? Y partes de esa estructura, como podría ser una torre y una sala de oración, una cubba, espacios pertenecientes a una mezquita de barrio. No quita que en el momento de la construcción de la iglesia gótico-mudéjar, pues el emplazamiento se llevara a cabo sobre un antiguo solar antiguo previo de una mezquita de barrio, pero como digo, son todo especulaciones. Sí consta, además de hecho, nadie, como se dice vulgarmente, daba un duro por ello, pero sí hay restos de y sobre todo, bueno, de la entrada a la mezquita y de la planta, e incluso del emplazamiento del nicho del mihrab, que es la sala de oración, el espacio de oración, en la iglesia de Santa María la Blanca. La iglesia de Santa María la Blanca, que está ubicada en la calle San José, que es el único emplazamiento donde hay restos de las tres culturas. Es decir, en primer lugar fue mezquita, una mezquita de barrio, como he estado comentando anteriormente. Posteriormente fue sinagoga y, por último, iglesia cristiana. Y efectivamente en su solar han quedado huellas y han quedado fosilizados los tres espacios. A mí, de hecho, es una de las visitas que más interesante me parece. La judería se puede ver en dos tramos, pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Y después otro espacio del mundo islámico, de esos orígenes del mundo islámico en Ibililla, pues están en la calle Joaquín Romero Murube. La calle Joaquín Romero Murube, que era la anterior calle Alcazaba, Alcazaba se le denominó por un tiempo corto, es la que va desde la Plaza de la Alianza hasta la Plaza del Triunfo de la Inmaculada. Sí. Que además, de hecho, uno cuando recorre ese espacio está recorriendo, va recorriendo paralelo a la muralla del Alcázar, ¿no? Pues ahí precisamente, casi al final, antes de llegar, si vamos en dirección desde la Plaza del Triunfo hasta la Plaza de la Alianza, se encuentra la primera puerta precisamente del ámbito más antiguo del Alcázar de Sevilla, o de los Reales Alcázares. Los Reales Alcázares pues son de fundación taifa. Estamos hablando de que, bueno, los musulmanes llegan aquí en el 711. Hemos hablado de la Mezquita del Salvador, que se fundaría antes del año 820. Vamos a especular en torno al 750 aproximadamente. Y ahora vamos a dar un pequeño salto hasta la época taifa, el gobierno de Al-Mutadik y Al-Mutamid. Al-Mutadik era el padre de Al-Mutamid. Lo que ocurre es que, bueno, que el que ha pasado a la historia por ser rey poeta, el romance con Itimad, la esclava cristiana y demás, ¿no? que es una historia maravillosa, una historia preciosa. Pues precisamente de la época de estos dos califas es ese entorno del Alcázar. Estamos hablando en torno al año 1060, 1070 aproximadamente. Al-Mutamid, de hecho, son los almorávides, los que se lo llevan a Marruecos, es decir, es depuesto en una etapa convulsa, como ya he referido, en el año 1090, y de hecho recuerdo en un libro que tenía, que no sé a quién se lo presté, que bueno, que terminé perdiéndolo, hablaba sobre Blas Infante, unos estudios que hizo acerca de la familia de Al-Mutamid. La familia de Al-Mutamid, por lo visto, sigue residiendo en el norte de África, en Marrakech. Es curioso, pero en la época de Blas Infante, y ahora mismo incluso creo que quedan descendientes, ¿no? Habiendo pues unos pocos de siglos de por medio. Estamos hablando de que han transcurrido 10 siglos, ¿eh? Ya ha llovido, ¿eh? Pues bueno, en ese entorno que he comentado está el acceso más antiguo al Alcázar de Sevilla, a ese primer Alcázar, que es el Dar al-Imara. El Dar al-Imara es el palacio del gobernador que en su momento lo sea, obviamente. El Alcázar, pues como digo, se crea en esta época y pues se mantiene no solo hasta la Reconquista de Sevilla, después residencia de los reyes cristianos, es corte provisional
de Castilla y de León, cuando los reyes católicos, ¿verdad?, unen los dos reinos, ¿no? Y bueno, se casa el emperador Carlos I, pero bueno, eso es otro tema del que ya hablaremos en su momento. Y esta puerta podemos ver que está cegada y es una puerta, de hecho, de corte califal, porque tiene un arco de herradura enmarcada entre dos torres. Pero lo mejor de esta puerta es que, accediendo por el patio de bandera, si nosotros cruzamos ese umbral, precisamente bajando otra vez camino hacia la Plaza del Triunfo, cruzamos ese arco y conforme cruzamos el arco giramos a la izquierda. Bueno, pues hay al fondo una puerta, creo recordar que es de color verde, donde hay un organismo que está vinculado a la Junta de Andalucía. No me acuerdo ahora mismo qué referido. No sé si es algo de medio ambiente o algo de... Es la única oficina que hay allí, ¿eh? Además, de hecho, abre solamente por la mañana, abre de 10 a 2. Dejan acceder hasta la parte superior, es decir, que se puede ver la puerta, no solo ver la puerta por dentro, o sea, la podemos ver por fuera desde el callejón Joaquín Romero Murube y por dentro accediendo por este ámbito que he dicho. Y subiendo a la parte superior hay una vista extraordinaria. Una vista extraordinaria no solamente de la calle Joaquín Romero Murube, sino si dirigimos nuestra vista en fila hacia la Torre del Oro, podemos ver perfectamente el último cuerpo de la Torre del Oro. Es un entorno precioso. Pues anotado queda, porque aparte de aprender historia y de aprender toda esa antigüedad de Sevilla, también aprendemos contigo en muchos sitios que, oye, son muy interesantes y que es verdad que yo, por ejemplo, no conocía esta puerta. Algo había escuchado, pero no sabía ni dónde se situaba ni dónde estaba, así que me la he anotado. Estaremos pendientes de eso, de visitarlo también, y ya te mandaré la foto cuando esté allá arriba y te diré también pues las vistas que hay, y por supuesto las colgaré por redes sociales, que también la puedan ver los oyentes y la puedan también disfrutar. Así que, José Antonio, te doy las gracias por haber estado de nuevo con nosotros, por retomar de nuevo esta historia, esta época islámica que tan apasionante se prevé, y por supuesto te espero aquí ya para la siguiente semana para volver, como digo, a hablar de historia y volver a enganchar a los oyentes pues con todo esto que nos cuentas, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias. Un abrazo. Y un saludo. Antonio. Y en el programa de esta semana vamos a hablar también de deporte y en especial de uno que es el windsurf, y que tenemos a uno de sus deportistas más destacados, que es de nuestro país, de Ejido, de Almería. Él es Víctor Fernández López. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, muchas gracias por atendernos, por aceptar nuestra invitación, porque bueno, me comentabas que estamos haciendo una llamada un poco lejana, estás ahora mismo en Hawái, ¿no me comentabas? Sí, me has pillado en Maui, que llegué hace 2 semanas, porque suelo venir aquí 2 veces al año a competir y también a probar las velas con una de las marcas que me patrocina. Y sí, me has pillado justo aquí, que son, bueno, que con el cambio de hora es un poco más complicado, pero al final nos hemos puesto en contacto. Pues nada, pues yo me alegro, muchas gracias por haber hecho también el esfuerzo y muchas gracias por aceptar la invitación. Por supuesto, bienvenido aquí a La Cultura y sus locuras. Y Víctor, antes que nada, bueno, como decía, Víctor Fernández López, windsurfista de Ejido, de Almería. Y antes de empezar un poco más en profundidad, me gustaría saber si cuando tú empezaste con 14 años en esto del windsurf, ¿soñabas con ser, como eres, triple campeón del mundo? En realidad empecé a hacer windsurf con 5 años. Con 14 años empecé a destacar ya en las competiciones nacionales. Ya fui campeón de España varias veces. Pero bueno, en realidad yo cuando empecé a hacer windsurf no pensaba en ser campeón mundial ni nada.
Solo quería hacer windsurf para divertirme con mis amigos y con mi familia, que mi familia, bueno, es windsurfera. Mi padre hace windsurf desde que yo nací. Y todo empezó un poco así porque montó una escuela de windsurf en el camping donde veraneábamos, ahí en el camping Mar Azul de Almerimar, de Ejido. Y así empezó un poco todo y fue cuando yo me subí a la tabla pero vamos, nunca pensaba en ser campeón del mundo. Hasta que ya, bueno, fui mejorando, cogiendo más nivel, a destacar en campeonatos y ya después de acabar bachiller decidí de tomar la decisión de, bueno, empezar a competir en el mundial y ya pues llegó mi primer mundial en 2010. Y Víctor, el primer campeonato del mundo, aparte de todos los que ganaste antes, por supuesto, pero el primero del mundo fue en el 2010 y por ello fuiste nominado incluso a Mejor Deportista Extremo en los premios Laureus. No sé si la vida o la carrera de un deportista tiene cima, tiene un tope que tú digas, si ya consigo esto, me puedo retirar tranquilo. Bueno, la verdad que nunca me he visto la cima, ¿no? Porque ahora mismo tengo 38 años, sigo compitiendo después de 3 títulos mundiales. Es verdad que el primero fue muy especial en 2010 y estar nominado a los premios Laureus es una pasada, ¿no? Porque conoces a todos los deportistas mundiales de todas las disciplinas. Perdón. Y bueno, y siempre me pongo más metas, ¿no? Como deportista. Ahora creo que estoy al final de mi carrera, pero es muy bonito porque, por ejemplo, este año 2022 he acabado tercero del mundo y sigo disputándome los mundiales con la gente joven que viene detrás mía y con los más mayores, que somos los que más experiencia tenemos en el deporte. Y Víctor, como bien decías, este año has quedado tercero en el Campeonato del Mundo de este año. ¿Piensas ya en el siguiente? ¿Un deportista cuando termina ya se pone la meta del siguiente o en tu caso lo ves lejano? Bueno, la verdad que ya estoy preparándome. Ahora aquí voy probando pues el material para el año que viene, cuidándome bastante porque empezamos el mundial en la isla de Cabo Verde a final de febrero, que no queda mucho, solo quedan 2 meses y medio y bueno, siempre estamos entrenando, ¿no? Nuestro deporte es mucho de sensaciones y de pasar mucho tiempo en cada una de las playas donde competimos, porque las olas son diferentes, por ejemplo aquí en Hawái, a las de Almerimar o a las de Canarias, ¿no? Porque unas son más de viento, otras son de viento flojo y mucha ola, y con viento de la derecha o de la izquierda. Entonces para ser un deportista completo necesitas pasar mucho tiempo en cada una de esas playas, ¿no? Y mi disciplina, que son las olas, pues más todavía, porque necesitas esos muchos años de experiencia, trabajar mucho con tu material y también mentalmente, ¿no? Superar un montón de miedos, de olas grandes, de sitios de mucho viento. Pero bueno, son cosas que me gustan y con el tiempo lo he ido aprendiendo mejor y creo que es lo que me ha llevado a ser un deportista muy completo. Víctor, sí me gustaría saber, porque comentabas eso, que ya te estás entrenando, allí también donde te encuentras ahora mismo y demás, pero ¿cómo es un día en la vida de un windsurfista como tú? En este caso, una persona pues que ha sido triple campeón del mundo, este año tercero campeón del mundo. ¿Cómo te preparas día a día? Bueno, pues por ejemplo ahora en pretemporada entreno un poco más fuerte en el gimnasio, ¿no? Con más intensidad y bueno, en el agua también. Ahora aquí, por ejemplo, en Hawái puedo entrenar todos los días en el agua, porque todos los días hay viento y olas. Pero, por ejemplo, cuando estoy en casa, en el Merimar, eso no sucede y tengo más tiempo de preparación fuera del agua, ¿no? Porque todos los días no hay viento de poniente y levante en casa y no hay olas, pero entreno mucho fuera para cuando tengo un día a lo mejor de condiciones muy buenas, pues entreno más horas ese día que, por ejemplo, ahora aquí en Hawái. Entreno a lo mejor 1 hora y media por la mañana, 1 hora y media por la tarde. Y aquí gimnasio con menos porque paso más tiempo de hora en el agua. Y luego también tenemos sesiones de fotos con las marcas, hacemos algunos viajes con el equipo, donde hacemos fotos de los productos nuevos que van a salir el año que viene, lo hacemos ahora. Y bueno, ahora también tengo familia, tengo un niño de 3 años, entonces a veces se vienen conmigo de viaje, otras veces no, y es un poco todo diferente, ¿no? Hace 3 años, ¿no? Cuando no tiene un niño,
era todo, lo de viajar era un poco más fácil, ahora se hace un poco más difícil, pero nada, estoy muy contento de ser padre y nada, otra experiencia diferente. Bueno, comentabas antes que tienes tu casa en Almerimar, en donde tienes también ese centro de windsurf. Me gustaría saber si yo, por ejemplo, que no hago windsurf ni nunca he hecho, ¿cualquier persona puede iniciarse en el windsurf o necesita una experiencia previa? Sí, claro, cualquier persona se puede iniciar en el windsurf y lo mejor siempre ir a una escuela de windsurf, ¿no? Porque ahí tenemos pues todo el material necesario desde iniciación hasta gente con más progresión, ¿no? Que a lo mejor alquila, viene de vacaciones. Pero sí, lo más importante es eso, ir a una escuela y ya los profesores te van a dar el material adecuado según tu peso. Tenemos también material para niños a partir de los 7 años, que son la edad mínima con la que enseñamos. Y luego también tenemos gente muy mayor que se inicia, gente incluso de 60 años, que ha probado por primera vez el windsurf y le ha encantado. Y lo enseñamos siempre en condiciones de viento muy flojos y sin olas. Luego ya, según tu progresión, pues ya puedes ir mejorando y navegando en condiciones más difíciles, más veces no con olas, con más viento. Como decíamos, tienes esta escuela también en Almerimar, que también, que en este caso es tuya, también formáis y demás esos nuevos windsurfistas, pero una persona que solamente se dedique, imagínate, al deporte, solamente, o en este caso al windsurf, o un deporte, digamos, menos sonado, porque del fútbol no te voy a preguntar porque sabemos que sí, pero por ejemplo, si tú solamente te dedicaras al windsurf, ¿se puede vivir de ello? ¿Se puede vivir en España del deporte? Bueno, no es fácil, ¿no? Porque, bueno, como todos sabemos, hay varios deportes que, bueno, que está todo el presupuesto ahí, ¿no? Pero bueno, yo llevo viviendo el windsurf 20 años a nivel mundial. Y claro que no es un deporte en el que se pague mucho, pero hago lo que me gusta y no solo me pagan por competir, me pagan por eso, desarrollar material, hacer photoshoot y demás. Y bueno, estoy súper contento. He creado mi vida alrededor del mundo del windsurf, de este deporte. Mi escuela la abrí hace 9 años, pensando siempre, ¿no?, que mi carrera se podía acabar tarde o temprano y quiero trabajar ahí cuando acabe mi carrera, enseñar a gente nueva a que sigan haciendo este deporte tan increíble. Porque te planteas el vivir, no el vivir, sino a lo mejor hacer tus pinitos como ya lo has hecho en el cine, que no sé cómo fue esa experiencia. Bueno, sí, hemos grabado varias películas de windsurf. La última fue Minds Wide Open y Below the Surface. Y nada, fue una experiencia muy chula, ¿no? Viajando a sitios en los que nunca había estado, como en Perú y otros países de Sudamérica. Y nada, compartiéndolo con otros competidores que participaban en la película. Y nada, una experiencia muy chula también. Perfecto. Es más que nada un documental, película, en el que, bueno, se enseñaba no solo los sitios que navegamos, sino cómo la experiencia que vivíamos en cada sitio, en cada ola que descubríamos, y creo que está muy chula, ¿no? Porque la gente que hace estos tipos de deportes, tanto windsurf como surf, otros deportes de agua, se sienten identificados con lo mismo. Pues antes de despedirte, Víctor, sí me gustaría lanzarte la última pregunta, que es común a todos los invitados, y me gustaría pues conocerte un poco más. Si te dieran la opción durante un día, Víctor, de elegir ser alguien, ¿qué te gustaría ser a ti? A mí, pues, quizá un cantante así famoso, subido a un escenario con un público así gigantesco. Creo que eso tiene que ser una adrenalina brutal. Y bueno, ese sería un sueño también, ¿no? Si pudiera elegirlo. Genial. Pues, Víctor, ha sido un placer charlar este ratito contigo. Ha sido también un placer pues que nos expliques también eso del windsurf, ¿verdad? Una modalidad pues poco a lo mejor conocida aquí en España y demás, pero nos ha gustado charlar este ratito para conocerlo, para conocerte a ti. Por supuesto, nuestra enhorabuena por ese tercer puesto en el campeonato último del mundo de este año. Y que nada, estaremos pendientes que seguro el próximo vuelves a ganarlo y vuelves también a dar esa satisfacción al Ejido, que es donde te recibieron pues también hace poquitos días para darte la enhorabuena.
Así que, Víctor, un abrazo muy fuerte desde España. Muchas gracias por haber estado con nosotros y estamos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. ¿Desde hace cuánto lo hago? 3 o 4 meses. ¿Y en cualquier situación? No sé. Tengo mis teorías. ¿Por ejemplo? Pues mira, creo que siempre que te pasa, está sonando la radio. Claro que me gusta, Raúl. Yo no sé por qué dices eso. Vale, pues empiezo yo. Tú no me gustas. No me gustas desde que empecé. Y no le gustas a nadie del team. No le caes bien a nadie. Y estoy hasta los cojones de tus normas de hippie y de tu filosofía positivista. Que no se trabaja mejor con una sonrisa en la cara. Se trabaja mejor con vacaciones pagadas y con aire acondicionado en verano. ¿Te enteras? ¡Joder, traga mierdas! Y volvemos a hablar de cine en el programa de esta semana. Tras haber comenzado el programa de esta semana con Eduardo Lloveras, tenemos a otro actor al otro lado del teléfono, pues que va a hablarnos pues de proyectos, de cine, de teatro y de mucho más. Él es Javier Hueso. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de darte la bienvenida aquí a La Cultura y sus locuras, Javier. Y nada, muchas gracias por supuesto, por aceptar la invitación y estar con nosotros. Y bueno, te presento un poco, Javier Hueso, actor, nacido en Málaga. Y quiero empezar pues desde el comienzo, desde tu inicio, ya que te iniciaste muy joven en la interpretación, incluso mudándote con 17 años a Los Ángeles, donde estudiaste arte dramático. Eso quería hablar contigo. Sí. Lo primero, antes que nada, Javier, ¿cómo es, o si es muy distinta, porque también después probaste aquí en España y te seguiste formando, claro está, ¿cómo es el estudiar fuera o el estudiar en España? ¿Cambia mucho la percepción del arte dramático? Pues la verdad es que sí. Claro, yo empecé aquí en Málaga pues con 11, 12 años aquí en una escuela que se llama Triarte. Y empecé haciendo eso, teatrillo y tal. Uh-huh. Y cuando ya me fui a Los Ángeles, allí me di cuenta de que era lo que es la educación es muy diferente. Uh-huh. Allí, por ejemplo, lo que es cuando tú te metes en una carrera, te da muchas opciones de poder tocar muchas modalidades diferentes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo allí me metí en arte dramático. Sí. Pero vaya, que estaba haciendo cine, estaba haciendo arte también. A mí me gusta mucho dibujar, entonces me metí en clases de arte, de escultura incluso. Y todo eso al final te ayuda también, es arte, ¿sabes? O sea, al final todo te suma. Aparte de los estudios, Javier, ¿cambia también la percepción, el consumo? Porque claro, tú que has probado también allí y demás, ¿cómo se vive allí el cine? ¿Se vive y se tiene el mismo valor del cine y la cultura, por ejemplo, que aquí en España? No, es diferente. Ya te digo, yo estaba haciendo arte dramático, pero yo me metía en clases de cine y tal, y allí en la universidad te ponen estrenos, te traen a directores, actores y todo para que tú puedas preguntar cosas. Es muy diferente todo. Y bueno, tú que has tenido y que has participado en obras teatrales, musicales, en películas, también cortometrajes, que también hablaremos ahora. ¿Qué registro te aporta o te ha aportado más cuando lo has hecho? Tengo que admitir que a mí los musicales no me gustaban nada hasta que lo probé. Y ahora estoy enamorado de los musicales. Yo hace unos años hice una producción de Chicago. Uh-huh. Y yo creo que de las cosas que más me ha aportado. O sea, yo aprendí muchísimo de esa producción. Yo estaba sobre todo como cuerpo de bailarín y personaje secundario. Pero claro, yo me enamoré de los musicales porque es que es una dinámica muy diferente al teatro, al cine. Es muy dinámico todo. No paras. En un momento entras, estás bailando, estás cantando, de repente sales, tienes que cambiar, vuelves a entrar con otro personaje. Uh-huh. Es una locura todo y me encanta. Es una persona o llega a ser una persona mejor actor cuando interpreta, o en este caso cuando hace más de un registro, es decir, más que una persona, por ejemplo, que solo se dedica al cine? Sí, creo que sí, o sea, no te puedes estancar como actor, ¿no? Como por así decirlo.
tienes que ir probando cositas y seguir aprendiendo. Lo más importante como actor es seguir formándote. Entonces yo, por ejemplo, ya te digo, yo empecé con teatro, mi objetivo siempre ha sido cine, pero yo empecé con teatro, me he ido acercando más al cine y conforme me he ido acercando al cine, pues he ido probando también musicales y tal. Y bueno, incluso microteatros, recreaciones históricas por las calles y tal. Sí. Y todo esto al final te llena más, te va formando como actor y vas aprendiendo de todo. Bueno, y aparte de estar delante de la cámara o delante de un público, también has sido asistente de dirección y asistente también de producción. ¿En qué lado de la cámara se pasan más nervios o se sufre más? La verdad, yo diría delante. A ver, yo no he estado de asistente de producción y de dirección, he estado más en teatro. En cámara no he estado, entonces no te puedo decir ese lado de la cámara. Pero delante de la cámara se pasan muchos nervios, claro. Pero claro, me imagino que también en un teatro y además eso, que no puedes cortar y demás, me imagino también que como asistente se tiene que sufrir, ¿no? Sí. Claro, porque tú estás allí y cuando ves la función todos los días y vas viendo los fallitos y tal, hay algo que te entra por dentro y dices, uy. Pero eso es lo bueno del teatro también, que está vivo y todos los días pasa algo y todos los días se soluciona. Pues sí, eso también es verdad. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención de ti, pues claro, no hemos dicho tu nombre, Javier Hueso, que realmente no es tu nombre, digamos, por el que se te podría conocer, porque aunque no quiere que se te conozca por ello, eres el sobrino del actor tan reconocido Antonio Banderas. Pero es verdad que he leído en muchas entrevistas que pides tener tu identidad propia, una cosa que la verdad bastante llamativa, porque tú crees que el tener, es decir, si tú fueras Javier Banderas, ¿tendría más cosas positivas o tendría también esa parte negativa de tener una losa como tener un tío con tanto carisma y tan reconocido en el cine? A ver, yo creo que tendría muchas cosas positivas, claramente, pero también tendría mucho peso también sobre mi espalda de tengo que llegar hasta aquí, tengo que tal, y por eso también yo quiero un poco, no desvincularme, pero tener yo mi propio recorrido, mi propia carrera y poder conseguir lo que yo consiga a través de lo que yo pueda hacer, no de lo que del vínculo que tengo con mi tío, ¿sabes? Pues sí, pero vamos, de todas formas me imagino que le habrás pedido consejo y él también te lo habrá dado, ¿no? Claro, obviamente. O sea, yo he hablado con él muchas veces sobre el teatro, el cine. De hecho, yo estaba muy obcecado en ser actor y con muchas conversaciones que he tenido con él me ha dicho, no, tío, mira también el tema de dirección, mira también el tema de escribir guiones, de guionizar. Y son temas que la verdad es que también me encantan. O sea, últimamente estoy indagando un poco más en esos temas. Pues sí. Bueno, una de tus últimas experiencias ha sido el rodaje de Intersex. Hemos tenido por aquí pues varios actores que han participado, Antonio Meléndez, Mónica Bardén, también la semana pasada estuvimos con Cristo Zafra, el ayudante también de producción y también de dirección. ¿Se aprende cuando grabas, por ejemplo, con actores pues que también tienen una larga trayectoria como Antonio, como Mónica? ¿Se aprende también de ellos en las grabaciones? ¿Vas cogiendo también cosas de ellos? Sí, claro, siempre como actor, ya te digo, aprendes de todo. Y de tus compañeros siempre. Tienes que ser una esponja y vas aprendiendo de todos. Tú trabajas con Antonio Meléndez o Mónica Verde, vas aprendiendo todo lo que puedes de todos ellos. Aparte de esta película de Intersex, durante este año, durante 2022, has trabajado en varios cortos que han ido saliendo. No Way, por ejemplo, A la Negra también. ¿Tú crees, tú que estás metido en el tema del cortometraje, qué necesita el mundo del cortometraje para situarse? Porque desde mi punto de vista creo está un escalón por debajo del largometraje, no se le da el mismo valor. ¿Tú qué crees que necesita? Sí, no te sabría decir qué necesita. O sea, yo hasta hace poco tampoco estaba muy metido en el mundo del cortometraje y me estoy dando cuenta ahora poco a poco que hay muchos festivales y hay mucha más cabida dentro de este mundo de los cortos de lo que yo pensaba. ¿Qué haría falta? No sé, a lo mejor más proyecciones en los cines a lo mejor no de un solo corto, pero no sé, a lo mejor un tipo de antología de cortos que se pusiese en los cines, cosas así,
y que la gente se empezase a interesar un poco por ese tema de los cortometrajes y tal. Y no sé si tienes algún objetivo, alguna meta que tú digas, me gustaría verme en 10 años aquí, por ejemplo. Bueno, a ver, como actor es verdad que muchas veces me pongo a ver películas, sobre todo, no sé, si digo Tarantino o Spielberg, directores así. Claro, veo sus películas y digo, ojalá estar ahí, ojalá poder hacer ese tipo de películas. Pero al mismo tiempo también me gusta un poco todo calmado. Me gusta hacer las cosas a mi tiempo y a mi estilo. Entonces, no te sabría decir. Lo que tengo claro es que quiero seguir haciendo teatro, cine y me encantaría poder seguir haciendo musicales. Me gusta eso que me has dicho porque lo voy a utilizar. Eso de quieres seguir haciendo teatro, musicales, quieres seguir haciendo cine. Pero si volvieras atrás, ¿te hubiera gustado tomar el camino, por ejemplo, que he visto que se te da muy bien el esgrima? Uy, el esgrima me encanta. A lo mejor le hubiese dado más importancia, ¿no? Me hubiese centrado un poco más en la esgrima. No lo sé. ¿Lo cambiarías, por ejemplo, si te dieran la oportunidad, lo cambiarías por la interpretación? No, yo creo que no, por la interpretación no. Ya te digo, yo la esgrima que he hecho ha sido esgrima interpretativa, ha sido esgrima nunca ha sido competitiva, simplemente de crear tus propias coreografías y tal con las espadas y interpretar un personaje. ¿Tienes actualmente algún proyecto, algo que nos puedas contar? No sé si en teatro o en cine, algún próximo estreno. Sí, pues en teatro estrené hace poco una obra que se llama Verde Mar y la estrenamos aquí en Málaga, en una salita chiquitita que se llama La Mainaque, la sala Mainaque. Y estamos ahora buscando otra sala donde poder seguir representándola, ya sea aquí en Málaga o fuera de Málaga, ¿no? Porque estaba aquí en Málaga. Genial. Y nada, estoy con un compañero, estamos montando una productora para poder seguir con el tema de haciendo cortos de largometrajes también que nos han ofrecido. Pero claro, está el tema complicado de poder buscar subvenciones, de conseguir el dinero. Y entonces estamos a ver si hacemos nosotros una productora para hacer eso. Genial. Pues nada, te seguiremos y demás, tanto por redes sociales como también por tu página, por todo el que te quiera conocer más y quiera ver tu trayectoria, javierhueso.es. Ahí tienen toda la información, toda tu trayectoria, por si te quieren conocer, videobook y demás también, que tienes bastante bien la página. Y Javier, antes de despedirte, sí me gustaría lanzarte una pregunta que esta es común a todo el que pasa por aquí por el podcast. Si te dieran la opción durante solamente un día, tener la opción de elegir ser alguien, ¿qué te gustaría ser? Ostras, qué pregunta. Pues no te sabría decir, ¿eh? Yo soy muy fan de Viggo Mortensen. Ah, mira, bien. Entonces yo elegiría a Viggo Mortensen, pero en el momento en el que estuvo rodando El Señor de los Anillos. Que hacía de Aragorn. Claro. Porque no soy solo fan suyo, soy muy fan del Señor de los Anillos. Genial, pues nada, ahí queda dicho. Es verdad que es la primera vez que sale este actor, pero sí han salido ya varios y es verdad que también muchas veces lo decimos. Oye, tal, pero en el rodaje de la película, que está bien específico. Claro. Pues nada, Javier. Sí, no, pero aparte Viggo, ya te digo, Viggo es un personaje que admiro mucho, ya no solo como actor, sino las entrevistas que he visto suyas, es una persona increíble. Sí, la verdad que... sí. Y la trayectoria que tiene y demás todo, la verdad que... No estaría de más, no estaría, claro. Y además es verdad que probar un día un rodaje, es verdad que en ese mundo del Señor de los Anillos tuvo que ser también guay. Jolín, digo. Pues sí. Pues nada, Javier, ha sido un placer contar contigo este ratito, conocerte más, conocer tus proyectos, conocer también pues esas inquietudes y esos inicios también que tuviste. Así que nada, te deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nada, como he dicho antes, te seguiremos por Reddit, te seguiremos en tu página web para pues nuevos proyectos y nuevas novedades que nos quieras contar, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad y por tenerme aquí. Nada, a ti por haber aceptado y lo dicho, estamos en contacto y un abrazo muy fuerte, Javier. Venga, un abrazo. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez.
Y como cada semana, también vamos a hablar hoy de teatro. Y hoy vamos a hablar de teatro, pero de una escuela, de una compañía aquí de Sevilla que cumple 20 años. Es la escuela y la compañía de teatro Dos Lunas. Y ya al otro lado del teléfono nos va a atender David Fernández, su director. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de saludarte lo primero, David, y por supuesto darte la bienvenida aquí a La Cultura y sus locuras. Pues nada, encantado de estar ahí contigo y con todas las personas que lo escuchan. Bueno, como decía David, este año celebráis en la escuela y la compañía el 20 aniversario de esta escuela de teatro Dos Lunas. Lo primero que me gustaría saber, el balance que hacéis, también desde tu posición de director, de todo este tiempo, de estos 20 años. Bueno, pues el balance, evidentemente, si se cumplen 20 años en una historia como una escuela o una compañía de teatro, la primera idea que tiene que venir es que es positivo, porque solo por el mero hecho de pervivir o sobrevivir ya tiene que ser positivo. Pero más allá de todo eso, también está el hecho de saber la cantidad de personas que han pasado por Dos Lunas como alumnos y alumnas todos estos 20 años, que es una cantidad enorme de gente, y cómo en nuestro pequeño grano de arena hemos provocado un cambio en la vida de estas personas, ¿no? Y por otro lado también, pues en el formato de la compañía profesional, pues el hecho de seguir 20 años después haciendo espectáculos, estrenándolos en nuestro pequeño o gran mundo, también es un rara avis, no es normal y no es muy habitual la persistencia durante tantos años de un proyecto. Y David, ¿eres de los que opina que todo el mundo, al menos una vez en la vida, debería hacer teatro? Si me lo preguntas desde el corazón, te diría que todo el mundo muchas veces en la vida debería hacer teatro, porque para mí no hay nada más maravilloso que subirse a un escenario. Evidentemente también entiendo que haya gente, como todo en esta vida, que no quiera hacerlo. A mí si me dice todo el mundo alguna vez en la vida tendría que tirarse en paracaídas, pues yo te diría ni de coña, o sea, no lo haría nunca jamás. Pero para mí subirse a un escenario es una de las experiencias más fascinantes, si no la más, que existe en el mundo. Yo lo recomiendo muchísimo. Y es verdad que esa pregunta es probable que fuera más pertinente hacérsela a la gente que ha llegado aquí a Dos Lunas sin ningún tipo de experiencia, con muchísimo miedo, con ninguna conexión previa con el teatro, simplemente por una pequeña llamada dentro de su alma, y que el teatro le ha modificado la vida notablemente. Pues sí, vamos, yo estoy al 100% de acuerdo contigo, porque pertenezco también a una compañía de teatro aficionado. Claro. Y es verdad que subirte a un escenario, yo siempre soy del que digo, el que lo prueba por primera vez ya no se puede bajar, o por lo menos no se quiere bajar del escenario. Claro, para mí, yo tengo que decir que creo que es una de las drogas más potentes que existen, y es muy difícil desengancharse de ella. Sí, es cierto. Pero es verdad que, sobre todo estas personas que no se quieren subir al escenario, es muchas veces, desde mi punto de vista te hablo, porque se tiene ese prejuicio todavía del teatro, de que es algo para ciertas personas, sobre todo el tema de los cursos, sobre todo, que desde mi punto de vista también lo sufro, los grupos aficionados, se ve como eso, muy prejuzgado siempre. ¿Tú crees, David, después de tantos años de experiencia, que estamos en escalones muy abajo respecto a otros países? Pues mira, yo en esto yo siempre soy de la tendencia optimista. Yo te digo que yo en el año 94, igual tú ni habías nacido, ¿no? Viajé por primera vez a Argentina. Sí. Y observé allí un fenómeno que era que las personas, digamos, que no tenían un desempeño profesional en el teatro, eran cualquier otra cosa, economistas, ingenieros, psicólogos,
abogados, tenían una gran tendencia a dedicar su dinero y su tiempo de ocio a recibir cursos de formación artística. Podía ser teatro, podía ser música, podía ser canto, pintura, mucho. Era una cosa muy habitual. Pensar en eso en el año 94, en los años 90 en Sevilla, era como pensar, no sé, que iba a reflotarse el Titanic. Una cosa de estas que no va a pasar. Esto es imposible. Pocos años después, unos 5 o 6 años después, empezamos con la actividad en Dos Lunas. Y 20 años después, yo te digo que hemos pasado en Sevilla a tener una situación muy parecida a la que yo conocí en Buenos Aires en ese momento, en la cual muchísimas personas, profesionales con unas carreras dedicadas a otras cosas, dedican mucho tiempo y mucho dinero a ocupar su ocio en formación artística. Esto es un cambio radical. Veníamos de un mundo muy atrasado, a principios de los 90 o durante los años 90. Pero ahora estamos en otro parámetro. Es verdad que siempre se puede mejorar, es verdad que siempre puede haber más, pero creo que, por ejemplo, Dos Lunas es un ejemplo claro de cómo este mundo, en nuestro entorno, en la Sevilla y su provincia, ha modificado radicalmente su realidad, absolutamente, en 20 y tantos años. Nosotros hemos pasado de tener en los orígenes 4 y 5 alumnos en todo el año, en toda la escuela, a tener casi 200 como tenemos ahora. Claro. Es un cambio muy notable, muy notable. Y eso, vale, no será el mundo más idílico de todos, probablemente, pero que es una cosa mucho mejor que lo que era, seguro. Y David, comentabas en una entrevista que uno de los hitos más importantes de la escuela de estos 20 años es cuando una persona se pone por primera vez en un escenario, delante de un público. ¿Recuerdas alguna que nos puedas contar en especial, alguna experiencia de este tipo? Sí, recuerdo muchas. Recuerdo la experiencia de personas que a mí me han dicho, yo no quiero actuar. Yo vengo aquí, pero como me obligues a actuar, me voy. Yo siempre cuento una anécdota, y como es una anécdota que no recuerdo a la persona concreta de la que se trata, no tengo la sensación de no estar rompiendo ningún secreto profesional. Y no es ni siquiera una anécdota de una representación de las que hacemos en junio en una sala grande de Sevilla, sino se trata de la primera vez que un grupo de iniciación hace una muestra pequeñita, normalmente en el entorno de diciembre o enero, 3 o 4 meses después de empezar las clases, en nuestra misma sala. Un año, una de estas personas que evidentemente tenía una tendencia a no querer actuar, a darle un pánico horrible, actuar, un día antes de la muestra me llama y me dice, mira David, no voy a poder ir mañana porque me han cambiado una cita con el dentista. Y yo, ni corto ni perezoso, le dije, es mentira, me estás engañando. Y si no me estás engañando, cambia la cita con el dentista. Pero mañana a las 8 de la tarde yo te espero en la sala. Y no, o sea, de estas cosas que se contestan sin dar opción a que la otra persona te diga cualquier cosa. Sí. Y le dije, así que no tengo nada más que decirte. El día siguiente, a las 8 de la tarde, esta persona estaba aquí. Cuando terminó la pequeña muestra que hicimos para 30 o 40 espectadores a lo sumo, me decía, no puedo creerme la experiencia tan increíble que es esto. No sabes cómo te agradezco que me dijeras, me pusieras el espejo frente a los ojos y me dijeras, es mentira, porque por supuesto era mentira, no había tal cita con el dentista, y me hayas, entre comillas, obligado a hacer esto, porque esto es una de las experiencias más potentes que he vivido en mi vida. Pues sí. Y para mí, cada vez que una persona por primera vez vive esa experiencia, no hay nada más importante. No hay nada más importante en la historia de Dos Lunas. Pues sí, vamos, tienes toda la razón, y es verdad que, como decíamos antes, el que lo prueba
no puede dejarlo. Y David, hablando de teatro, hablando de arte, ¿cuánto de necesario sería que eso, el arte y el teatro, en este caso del que estamos hablando, se pusiera en los colegios, en los institutos, como asignatura obligatoria? Pues mira, yo vengo, mi principio, no es exactamente mi principio, pero bueno, da igual. Mi madre, Carmen Troncoso, fue probablemente la primera persona en Andalucía que tuvo una asignatura que en aquel tiempo en el BUP se llamaban EATPs, de teatro en un centro, en el Instituto Cristóbal de Monroy de Alcalá, y yo empecé ahí. Yo considero que es muy importante toda la formación artística en el teatro, en los centros educativos. No estoy tan seguro de la obligatoriedad. La obligatoriedad no sé si es el mejor camino. Que exista la posibilidad, sí. Que exista la posibilidad en el horario lectivo, sí. Que exista la posibilidad como una optativa con un grado de importancia tan grande como puedan tener muchas otras, sí. No sé si lo obligatorio, a mí nada de lo que es obligatorio me gusta especialmente. Creo que es más importante seducir a los posibles alumnos, que es más importante atraer. Creo que esa es la tarea. No creo que la comodidad de que sea un alumno obligatorio, la comodidad en el sentido de que vas a tener X números de alumnos al año, no sé cuánto, no sé qué, sea la mejor. Hay que currárselo. Para mí el hecho de que mis alumnos dependa cada año y cada minuto que lo que hagamos sea de mucha calidad para que estén aquí o dejen de estar aquí, es muy importante. Yo la obligatoriedad no estoy muy convencido de ella. Bueno, pues esperemos que al menos eso, la optativa, la posibilidad, ojalá que algún momento exista, que se den cuenta. Eso sí. Y que en los colegios y los institutos pues se dé también esa cabida al arte y al teatro sobre todo. Y David, por terminar, ¿dónde podemos seguiros, tanto a la escuela como a la compañía? Bueno, pues con nuestro nombre Dos Lunas Teatro tenemos perfiles en Instagram, en Facebook, tenemos nuestra página web doslunasteatro.com. Esto digamos en redes. En nuestra realidad palpable, las redes sirven para enterarse de lo que después se hace en la vida real, encima del escenario. Nosotros estamos en la calle Relator, número 65, aquí en el centro, bueno, en la zona del Pumarejo, de la calle Feria. Y bueno, también tenemos unos lazos muy potentes con un centro cultural en Alcalá de Guadaira, el Centro San Miguel, que yo también gestiono, con lo cual, y ahí pues hacemos muchas de nuestras funciones. Y yo a lo que animo a todo el mundo es que si quiere conocernos, nos conozca las redes para conocernos después en vivo, porque lo que hacemos es lo vivo. Pues sí. El teatro es el arte de la representación en vivo. Y ahí es donde está la verdad. Las redes sirven para informarte de dónde ocurren las cosas. Pues sí. Pues nada, estaremos pendientes a esa red y por supuesto a esas redes para saber dónde ir a disfrutar y ver vuestro teatro. Así que David, muchas gracias por haber estado con nosotros y por atendernos y por supuesto, larga vida a esa escuela y a esa compañía de teatro Dos Lunas y mínimo otros 20 años más. Así que estaremos pues, pendientes de vuestras novedades y lo dicho, muchas gracias y David, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias a ti por lo que haces. Y seguimos hablando de teatro y tras hablar con David de esa escuela Dos Lunas de aquí de Sevilla, de ese 20 aniversario, tenemos al otro lado del teléfono pues a una directora de una sala de teatro, de la Encina Teatro de Madrid, que viene a hablarnos de la programación infantil que vamos a tener pues en esa sala durante el mes de diciembre. Ella es Davinia Caicedo. Davinia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, encantado de saludarte y lo primero, antes que nada, darte la bienvenida a La Cultura y sus locuras, Davinia.
Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Nada, gracias a ti. Y bueno, como comentaba, Davinia Caicedo, directora y coordinadora de La Encina Teatro, esta sala de Madrid, que durante ya la semana que viene vamos a poder disfrutar de esa programación infantil en la sala que viene bastante cargada. Así que cuéntanos un poco qué vamos a poder disfrutar. Bueno, pues sí es cierto que tenemos una amplia propuesta infantil y familiar, porque no solo vienen niños, sino también vienen madres, padres, familias completas. En este momento tenemos 7 propuestas programadas. Bueno, la que es un éxito tanto de crítica, de espectadores, como de público, es Las aventuras de Rapunzel, Misión Camaleón. Viene de la mano de la compañía La Tomasa, que siempre hace propuestas musicales muy divertidas y que enganchan mucho con todos los espectadores, ¿no? Sobre todo con los más pequeños. Hay mucha interacción, eso es una de las cosas que siempre buscamos en nuestra sala. Las aventuras de Rapunzel, pues Rapunzel tiene un gran amigo que es el camaleón y aparece el Salvador y juntos van a emprender una aventura. Entonces tendréis que venir a la sala a descubrir esa aventura. Lleva 3 temporadas ya en cartel y sigue siendo un éxito. Perfecto. La misma compañía, La Tomasa, también tiene Cuentilocos. Cuentilocos es, bueno, una búsqueda a través de los cuentos clásicos, Caperucita, Blancanieves, La ratita presumida, bueno, que están empezando a desaparecer estos personajes. Entonces, pues hay que descubrir por qué están desapareciendo, ¿no? Eso son nuestros grandes, digamos, éxitos respecto a público, ¿no? Luego tenemos otras propuestas, tanto, por ejemplo, La Quesa de la Luna, que es un espectáculo que se basa en el libro, que es una fábula que se lee mucho en infantil y en primaria, y Planeta Cósmico, que también es un viaje a través de las estrellas y el espacio. Y siempre, como os comento, se busca mucho acercarnos a esos niños, ¿no? A ese público, transmitir ciertos valores como el trabajo en equipo, la cooperación, valores bueno, pues importantes para la sala, no solo para las familias, sino también para la sala. Y te iba a comentar... ¿Hola? y te iba a comentar, Davinia, lo que son las entradas y demás, aparte de allí me imagino en la taquilla, no sé si a través de la web también podemos adquirirlas. Por supuesto, en nuestra página web de laencinateatro.com, y además en las 2 plataformas de venta con las que trabajamos son Atrápalo como en Tradium, y que bueno, eso garantiza muchas veces a los espectadores, bueno, pues lógicamente la compra, ¿no? Pero sí a través de esas 2 plataformas y de nuestra web. Perfecto, pues por aquí queda anotado. Y sí te iba a preguntar, porque aparte de esta programación que vamos a poder disfrutar, aparte también tenéis un curso infantil que vais a hacer también allí en la sala. ¿Qué vamos a poder...? Sí, de cara a estas Navidades. Sí, perdona, que te he cortado. No, cuéntanos qué vamos a poder disfrutar en este taller. Pues mira, en los primeros días de enero, del 2 al 5 de enero, tenemos ahora mismo un curso de teatro infantil, bilingüe. Lo imparte un profesor de teatro que es bilingüe, él es nativo. Y creemos que es una oportunidad para, bueno, pues para acercar a los niños al teatro, ¿no? Se trabaja mucho la expresión oral, la comunicación, el trabajo gestual, tanto cuerpo y expresión con el otro, ¿no? Entonces, hemos decidido apoyar esta propuesta y sacarla adelante. Genial. Y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Para estas Navidades. Perfecto. También lo podemos, no sé si el que quiera asistir, si tiene que acercarse por allí o también a través de la página web o cómo va. Pues a través de tanto de la página web como
si se conectan con nosotros en nuestro correo electrónico de programación @laencinateatro.com, ahí también les vamos a poder informar de todo para lo que necesiten. Perfecto, pues anotado queda también para que los oyentes también lo sepan. Y Davinia, lo que sí, he estado leyendo un poco acerca de la historia de la sala, de la Encina Teatro. Y claro, la primera etapa que comenzó en el año 92 hasta el día de hoy. Y me gustaría saber, tú que eres la directora también de allí del centro, habrás podido ver pues todos los espectadores que han pasado desde ese año hasta el día de hoy. ¿Ha cambiado mucho el consumo de teatro? ¿Ha cambiado mucho el espectador desde entonces? Bueno, digamos que cada vez hay más público que llega a sala. Evidentemente, los espacios grandes, los teatros grandes tienen mucha acogida, mucha visibilidad. La Gran Vía, por ejemplo. Pero es cierto que hay un circuito off, un circuito de salas alternativas, como la Encina, que el público va conociendo, va acercándose al escenario, ¿no? La ventaja es que siempre hay un contacto mucho más directo con todas las compañías, actores, actrices, directoras, y eso al público le gusta, lo disfruta. Y también es cierto que el teatro alternativo, de salas alternativas, lo consume mucho gente de la zona, ¿no? Evidentemente viene gente de todos los puntos, en este caso de Madrid, pero viene mucho público de barrio que ya está fidelizado y le gusta consumir esa parte de cultura, ¿no? Y bueno, a nosotros nos gusta generar ese barrio, ¿no? Esa vecindad. Pues sí. Y te iba a preguntar, Davinia, me comentabas eso, que no es lo mismo estar, claro está, la Gran Vía que ser eso, el teatro alternativo, pero ¿cambia mucho o es simplemente la percepción el teatro que se consume en una sala, por ejemplo, pues eso, la Gran Vía, un musical y demás, o merece mucho más la pena muchas veces, creo yo también, ese teatro alternativo, ese teatro que es menos sonado, pero que por comentario o por la percepción que tenemos, muchas veces no le damos el valor que realmente tiene, ¿verdad? Sí, desafortunadamente no siempre se le da el valor que tiene, porque en el fondo tanto las actrices, dramaturgos, actores que están en la Gran Vía también pasan por el circuito alternativo, porque no siempre están en grandes propuestas, sino a veces están en obras de teatro más íntimas, más pequeñas, más cercanas al espectador. Y es algo que a veces el gran público no llega a conocer, pero afortunadamente ya hay más público que va descubriendo esas propuestas, ¿no? Pues sí. Entonces, yo creo que hay espacio para todo el mundo y hay grandes profesionales en el sector, no solo en grandes salas, sino en el teatro alternativo, por supuesto. Pues sí, y el cual hay que también, como bien hablábamos, apoyar y darle también la cabida y el valor que merece. Así que, Davinia, yo, con tu permiso, recuerdo que pueden ver toda la programación, como bien has dicho antes, en laencinateatro.com. También la pueden ver pues a través de vuestras redes sociales, está en Instagram también como La Encina Teatro, y en esas dos plataformas, en Atrápalo y en Entradium, también pueden ver pues toda la programación, pueden adquirir las entradas y ojalá que tanto lo infantil, como bien has hablado, como también la programación de adultos que he estado viendo y demás, y también es muy interesante, sea todo un éxito, tanto este mes de diciembre como más adelante. Nosotros, como bien te he comentado antes fuera de micro, seguiremos en contacto para saber las propuestas que vais trayendo allí, para también saber programación de la Encina Teatro y que, por supuesto, le podamos dar difusión a ese teatro alternativo que bien comentaba y que tanto merece la pena. Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Claro que seguimos en contacto y cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición. Perfecto. Pues nada, Davinia, darte las gracias a ti por haber estado con nosotros. Que vaya todo muy bien, que vaya muy bien este mes de diciembre con esa programación especial. Y por supuesto, ya que hablamos, pues desearte las felices fiestas y estamos en contacto. Sí, igualmente, feliz Navidad para todos. Ya ha superado un poco toda la pandemia y que todos lo disfrutemos mucho. Pues sí, pues un abrazo muy fuerte, Davinia. Un abrazo, gracias.
Y hasta aquí el programa de esta semana. Dar las gracias a nuestros colaboradores, a todos los entrevistados, por supuesto a 50 Sound por dejarnos la música de cada una de las secciones del programa, y a los que estáis al otro lado, gracias, gracias y gracias por estar siempre ahí. Y recordar siempre que este es vuestro podcast de cultura, la cultura y sus locuras. Hasta la semana que viene.